Palabra y vida. Liturgia correspondiente al viernes 18 de febrero del 2022 de la sexta semana del tiempo ordinario. Lo mismo que el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o hermana andan desnudos y faltos del aliento diario y uno de ustedes les dice: vayan en paz, abríguense y sacíense, pero no les dé lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Haces bien hasta que los demonios lo creen y tiemblan? ¿Quieres enterarte, insensato, de que la fe sin las obras es inútil? Abraham, nuestro padre, no fue justificado por sus obras al ofrecer a Isaac, su hijo, sobre el altar. Ya ves que la fe concurría con sus obras y que esa fe por las obras logró la perfección. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso lo fue contado como justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Pues lo mismo que el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 112, 111. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. En su casa habrá riqueza y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Y qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles.
y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en este momento en el que vamos a reflexionar, a meditar en esta palabra que el Señor nos ha querido regalar hoy, en este viernes. Ven, Espíritu Santo, que esta reflexión, esta meditación se haga a través de tu voz, a través de tus palabras y a la luz de tu verdad. Que ese mensaje de amor que el Señor nos ha regalado hoy llegue a lo más profundo de nuestro ser, cale en nuestros corazones y lo remueva. Y se haga vida en nuestras vidas y testimonio de amor en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos, especialmente con los que más necesitan de Dios y más necesitan de nosotros. Amén. Hoy la primera lectura tomada de la carta del apóstol Santiago, continuando con la lectura de esta super carta, nos hace un énfasis en algo trascendental. Recordemos que la fe y las obras son como una especie de matrimonio que no se puede disolver y deben caminar juntas, deben ir juntas, permanecer juntas. El apóstol Santiago lo dice: la fe sin obras está muerta. Y también en otro pasaje de la Escritura nos dicen: misericordia quiero, mas no sacrificios, o misericordia quiero más que sacrificios. Y ahí encontramos algo absolutamente claro, y es que Dios quiere, el deseo de Dios es que nosotros concreticemos la misericordia en los más pobres y necesitados. Ese es como el ideal de Dios. Eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios espera. Oigámoslo bien, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que nosotros concreticemos nuestra fe, que podamos llevar la misericordia que recibimos de Dios, que nos llena totalmente, a misericordiar a los demás. Ese es el sentido primordial y principal de ese mensaje que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y ahí está nuestra respuesta. La respuesta la debe dar cada uno desde lo más profundo de su ser. Esta no es una respuesta que se pueda dar de manera facilista o de una manera, digamos, no profunda, sino que realmente para poder realizar esto que Dios quiere, pues debemos tener en el fondo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra vida, la prioridad de querer abrir nuestro corazón al actuar de Dios y, de hecho, dar frutos. A eso nos invita el apóstol Santiago. El Santo Evangelio según San Marcos, que acabamos de proclamar, tomado al capítulo 8, versículo 34, al capítulo 9, versículo 1,
nos lleva a observar, teniendo en cuenta lo anterior, lo que significa y es, de hecho, el seguimiento al Señor. Lo hemos dicho a lo largo de estos días, la importancia de entender lo que significa el seguimiento al Señor. Que por igual no es algo fácil, y eso es absolutamente reconocible. Evidentemente, entender, asimilar y asumir ese seguimiento al Señor es una gran responsabilidad. Y hoy en el Santo Evangelio, según San Marcos, el Señor nos presenta como una especie de recopilación de varias de sus máximas, a las que da unidad. Y encontramos la primera, que es ese llamado que Jesús hace a la gente y a sus discípulos, cuando les dice: el que quiera venir conmigo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, cargar con su cruz y seguir. Y estas dos condiciones de seguimiento de Cristo, negarse a sí mismo y cargar con la cruz, son sinónimos del verbo seguir, lo que significa seguir. La intención que tiene el Señor Jesús es la de designar algo esencial a la vida de cada uno de nosotros en ese seguimiento. Esa adhesión que debe ser una adhesión absolutamente incondicional a Él. Que no son, digámoslo, consejos para ciertas personas, para algunos, porque muchas veces pensamos que ese llamado que el Señor hace a seguirlo a Él es un llamado solamente para algunos, es un llamado a aquellos que sé yo, sienten vocación para ser sacerdotes, religiosos, en fin. Es un llamado para todos. Y eso es algo que nosotros debemos y tenemos que entender para poder entonces hacer todo lo posible para que nuestra fe se haga auténtica. Y nuestra fe no se quede simplemente en decir, o simplemente en lo que hemos insistido mucho también en estos días, en cumplir, y ya, estuvo. Ya cumplí con lo que tenía que cumplir y pare de contar. No. El seguimiento va mucho más allá. Entender, asimilar y asumir ese seguimiento va mucho más allá. El Señor acaba de anunciar el destino del Mesías doliente. Y ahora presenta en este pasaje del Evangelio lo que ha de ser la trayectoria, lo que debe seguir el discípulo, que debe asumir también la misma trayectoria de Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.
Entonces, fijémonos bien que la fidelidad de seguimiento llega hasta perder la vida por Cristo. ¿Y eso qué significa? Que tiene que haber un corazón tan dispuesto, con tanta disponibilidad a ese escuchar a Cristo y seguirlo, el corazón, de corazón, que se convierte en la razón fundamental del discípulo que decide seguirlo a Él. Porque entonces el Señor se debe convertir en el centro y la razón de la existencia. En el primer y más importante proyecto de vida, nos decía el beato Carlo Acutis. Estas palabras de Jesús, digamos que podrían tener un doble sentido para el término vida. La vida corporal o terrena y la vida espiritual o eterna. Mis queridos amigos, el seguimiento al Señor es ante todo adhesión a una persona real, a una persona viva. No es el seguimiento a una historia, a un personaje que existió hace algún tiempo. Es a una persona real, a una persona que está presente permanentemente en nuestras vidas, que se llama Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, el don de Dios, su gracia, su liberalidad, preceden siempre a una norma ética, es decir, a la exigencia y al precepto. Y antes de pedir nada, el Señor empieza dando en primer término amor. Y el Señor nos da salvación. Pero lo primero es que derrama en esencia todo su amor sobre nosotros. Y salvación. Porque su sacrificio no puede quedar ahí, sin sentido. Y luego el Señor nos llama a la escucha. A la escucha de sus consejos, a la escucha de su enseñanza, a la escucha de lo que Él espera y quiere que nosotros hagamos. Y posteriormente nos invita a seguirlo, a Él, al seguimiento. Entonces, estas exhortaciones, esos consejos, esas enseñanzas, esos avisos del Señor Jesús no son más que la consecuencia de un anuncio de esa oferta generosa a la N potencia que nos hace Dios, que es nada menos ni nada más que a su reino. Ahora bien, lo decíamos también en estos días, el programa de Jesús no propone la renuncia, el sufrimiento, la ascesis por sí mismos. Mas todo eso por sí mismo
no tendría absolutamente ningún sentido. O sea, ningún sentido positivo, sino más bien tendría un sentido negativo. Porque nos podría llevar a tender hacia el masoquismo, y eso no es lo que Dios quiere, sin duda alguna. ¿Me explico? El valor lo da el seguimiento de Cristo. Por mí, por mi causa, nos dice Él. Es decir, mire, su persona, que encarna el modelo propuesto y el éxito final prometido. A eso nos invita Jesús. Entonces, caminando a su lado, Jesús quiere que seamos libres. Libres para amar como Él. Y nos invita además a romper ataduras, a romper con esas amarras, con esas cadenas, echar el lastre por la borda y arriesgarlo todo y apostar para ganar. Y a veces pensamos que, erradamente, claro está, que la propuesta del Señor es difícil, complicada, que es como medio rara, que puede ser hasta absurda. Pero cuando nosotros profundizamos, somos capaces de adentrarnos en esa profundidad del Señor Jesús. Entonces ahí podremos descubrir la luz del ejemplo que el mismo Jesús nos da. Él mismo nos ofreció con su vida, su entrega y su amor a cada uno de nosotros. Y esa entrega y ese amor lo llevó a la muerte. Entonces, lo tenemos que ver desde la perspectiva de la vida nueva, es decir, de su resurrección, de la que el mismo Señor nos hace partícipes por ese camino de autoliberación. Él nos precedió en el programa que nos presenta esta opción radical por el reino de Dios, entregando su vida para ganarla definitivamente. Entonces, el seguimiento al Señor requiere hoy de cosas concretas, de discípulos que sean capaces de entregarlo todo, de arriesgarlo todo, de darlo todo, con gestos concretos, con capacidad para interiorizar y hacer nuestros los criterios, las actitudes, los sentimientos. En una palabra, su amor generoso. Ese amor que, hombre, crea vida mediante ese morir de parte nuestra al egoísmo y por la renuncia al progreso o al proyecto que nos presenta un supuesto progreso y una existencia totalmente alejada de Dios. Tomemos la determinación, la decisión de querer seguir al Señor con toda, de poder hacer todo lo posible para que nuestra vida se convierta en una vida plena de Dios, siguiendo a su Hijo Jesús. Que así sea.